Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan esta mañana. Una bendición de nuevo estar con ustedes por este medio. Y esta mañana, para concluir la primera carta del apóstol Pedro, vamos a terminar hoy. Y la semana que viene, pues comenzamos segunda de Pedro. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia sistemáticamente. Vamos de libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y ha sido una aventura a través de Primera de Pedro, una bendición. Ha sido un tiempo maravilloso, al menos para mí en lo personal. Tantas cosas aprendidas en esta carta. 5 capítulos y 5 capítulos cargados de verdad, de tanta verdad y de tantas cosas, no solamente importantes, pero prácticas también. Así que vayamos delante del Señor a pedir sabiduría y entendimiento a través de la oración, y que el Señor nos hable. Es mi deseo que el Señor nos hable a ustedes que escuchan y a mí, que me hable, que me enseñe, que me guíe, que abra mis ojos a lo que está escrito aquí en este libro, y después que nos dé el deseo de aplicar bíblicamente lo que hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted, agradecidos, Dios, en verdad agradecidos por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Maravillosa gracia, en verdad. Le damos a usted la honra y la gloria por todo lo que hace en nuestras vidas, Señor. Gracias que hasta este día usted ha sido fiel, y gracias, Dios, que a través del estudio de su palabra aprendemos un poco más acerca de usted, de su corazón, de su amor y de cómo es usted misericordioso para con nosotros. Señor, es nuestro deseo estudiar, entender y aplicar lo que está escrito, y poder así caminar con usted más íntimamente y servirle y alcanzar a otros que todavía no lo conocen a usted, y traerlos al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para que Él siempre reciba la honra y la gloria. Así que, Señor, enséñenos hoy, se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar entonces la carta. Vamos a estar en el capítulo 5, comenzando en el verso 5 hasta el final. Y vamos a leer algunos versos y después explicamos lo que estos versos tienen para nosotros. Dice en el verso 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos en general, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la última palabra es amén. O sea, que así sea, Señor. En el capítulo 5, en la semana pasada hablábamos acerca de la responsabilidad de los pastores, de los líderes en la iglesia, de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo es a la manera de Dios? Bueno, recordándonos que la iglesia es del Señor. El rebaño le pertenece al Señor. Y nos habla a los pastores en esos primeros 4 versos y nos dice: mira, debes pastorear fielmente, debes pastorear honestamente, y debes pastorear, también nos dice, humildemente. Fielmente, honestamente, humildemente. Y debes hacerlo todo, dice aquí, porque amas al que es el dueño de las ovejas. Amas al que es el verdadero pastor de las ovejas, porque a Él le pertenecen. Y nos dice aquí: si haces eso así, recibirás tu corona incorruptible de gloria. Ahora ya sabemos que cuando lleguemos al cielo, vamos a escuchar del Señor. Todos queremos escuchar que nos diga: bien hecho, siervo fiel. Y cuando vengamos delante de Él, nos va a dar esta corona, dice aquí, una corona incorruptible de gloria.
Inmediatamente así ponga esa corona, o sea, una, o sean dos, o sean tres. La Biblia menciona algunas 5 coronas que vamos a recibir los creyentes por ciertas cosas que hacemos con nuestro tiempo, con nuestra fidelidad, con nuestro dinero. Lo que hacemos con eso, recibiremos una recompensa. Si somos creyentes, vamos a estar en el cielo con Jesús. Eso no es duda. Pero va a haber quienes reciban ciertas recompensas por lo que hicieron en su vida, en su tiempo, por lo que hicieron para servirle al Señor. Ahora sabemos que inmediatamente recibimos esas coronas y lo primero que vamos a hacer, apenas esa corona sea puesta, la vamos a tomar y la vamos a poner a los pies de Jesús. Porque vamos a entender inmediatamente, vamos a reaccionar así. Porque vamos a decir, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Todo lo que hicimos fue porque tú lo hiciste en nosotros. Siervos inútiles somos, dice el Evangelio. Todo lo que sucede en nuestra vida es porque tú estás haciendo. Señor, estás haciendo las cosas buenas en nosotros. Así que hacemos esto. Los pastores, dice aquí, pastoreamos y así nos da aquí bien clarito. Pastoreamos con estas cosas en mente. Pastoreamos bíblicamente. Queremos exaltar a Jesús y no a nadie más. Y lo hacemos de manera voluntaria. Y lo hacemos honestamente, no por paga, no por ganancia deshonesta, nos dice. Y lo hacemos poniendo un ejemplo nosotros. Los pastores debemos ser ejemplos de honestidad, de transparencia, de compromiso, de que estamos entregados en serio a la obra de Dios. La gente debe mirar en nosotros que, ese hombre es una persona de oración, que seamos un buen ejemplo. Ese hombre es una persona de integridad, que seamos un buen ejemplo en eso. Ya que cubrió esas cosas, Pedro dice, y entonces dice a la iglesia, le dice a los demás, dice, y ustedes jóvenes, la palabra aquí dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Estos ancianos, la palabra no es la misma de ancianos al capítulo 5, verso 1. Esos ancianos son los líderes en la iglesia, no tiene que ver mucho en edad. Pero estos ancianos sí dice aquí que son las personas mayores. Dice, y ustedes pórtense de manera como conviene con los mayores. Esa es una cosa que aprendimos en la casa nosotros. Por lo general en nuestras culturas, en los países donde venimos, en la mayoría, teníamos esta enseñanza de nuestros padres que las personas mayores se respetan. Se les habla de usted. Y se debe mostrar respeto. Nunca se les puede faltar el respeto a las personas mayores. Bueno, aquí está diciendo, es bíblico, dice, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos, respétenlos, obedézcanlos, escúchenlos. Hay mucha sabiduría en una persona de mayor edad. No quiere decir que todos, pero en general, las personas de mayor edad son personas que nos van a hablar con sabiduría. Y bueno, esto tiene que ver principalmente dentro de la iglesia, dice, respétenlos, escúchenlos, háganles caso, obedézcanlos. Esto sería la relación padres e hijos, nietos y abuelos o como sea, pero hay que tener respeto por las personas mayores. Pero también dice, y todos en general seamos sumisos unos a otros. Sumiso sería lo opuesto de ser orgulloso, de querer siempre ser nosotros y los primeros y salir adelante, como se nos ha dicho. A veces, si no ponemos cuidado, nos hacemos estas ideas en la mente que no necesariamente son buenas. Nuestros padres nos decían, y con buenas intenciones, yo le estoy enseñando todo para que usted siempre salga adelante. Y entonces, naturalmente tenemos esa tendencia a siempre ser primeros, a siempre ser los mejores. El problema es que no siempre vamos a ser los primeros y los mejores. Y cuando no somos primeros o somos los mejores, tenemos problema. El orgullo de una vez comienza a traicionarnos. Entonces aquí dice, no, sea humilde. Mira lo que dice después, revestidos de humildad. De la manera que esto está escrito, quiere decir, vístete como un esclavo. Y lo está diciendo así porque los esclavos en esos días, no tenían derecho alguno. Solamente servían porque tenían que servir. No tenían derecho. No preguntaban por qué. No decían, ¿ya me puedo ir? No, nada. Entonces dice, vístete de esa humildad. ¿Y qué diferencia hace cuando vivimos con personas que son humildes? Nadie está compitiendo por ser el mejor. Todos estamos tratando de ayudar a los demás. Nadie pone sus derechos antes que los demás.
más bien todos ponemos nuestra necesidad de servir. Es maravilloso cuando nuestra mente está programada para decir, sabes, yo lo único que quiero hacer es ayudarle a la gente para que sean mejores. Eso quiere decir que ya no tenemos problema en ese egoísmo de decir, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más importante. Como decimos en Panamá, yo soy la mejor presa del sancocho. No. Aquí dice, vístete de humildad. Y esto tiene que ver, si ustedes se recuerdan, Jesús, los discípulos están ahí, los apóstoles que él llamó a ser sus apóstoles están ahí, y Jesús viene y se pone un delantal y dice, se va a poner este pedazo de trapo que lo hacía un siervo, solamente los siervos usaban esos delantales, y busca una vasija con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Pedro está diciendo, sé humilde. Toma esa actitud de una persona que sirve, de un siervo, de un esclavo. En esa cultura sería esclavo, hoy es un siervo. Pórtate como un siervo. Sé humilde. Bájate de la nube. Toma tu lugar que te pertenece. Y es rico porque cuando llegas a una etapa de tu vida donde dices, ¿sabes qué? Yo no tengo problema ser un humilde siervo. Estoy aquí para servir. Es una paz en tu corazón. Si hay algo que hace la vida miserable, es ese deseo insaciable de ser mejores. Tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor computadora. De todo quieres estar peleando por todo. Y no, dice, vístete de humildad. Y luego nos dice por qué debemos ser humildes. Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios. Eso es de Proverbios capítulo 3. Dios resiste a los soberbios, pero Dios le da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir que da gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Es decir, si todo el tiempo eres arrogante, orgulloso, eres un patán, eres una persona que crees que caminas en el aire, y va a venir el día en que Dios te va a humillar. Dios le va a sacar el aire a tu globo y vas a aterrizar y vas a darte cuenta que no eres en verdad lo que pensabas que eras. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántos deportistas tuvieron la gloria y el dinero por un tiempo y luego terminaron en la nada? ¿Cuántos artistas viven de esa manera? ¿Cuántas personas que conocemos que en un tiempo lo tuvieron todo, pensaron y ahora tienen nada? Dios es muy sabio para cómo sacarle el aire a tu globo para que aterrices y para darte cuenta de que no, si no tienes a Dios no tienes nada. Pero si tienes a Dios no te hace falta nada. Eso es lo maravilloso de la relación con Dios. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, pero Dios le da inmerecidamente a los que se humillan. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y luego nos va a decir aquí algunas cosas que bien hacemos en ponerlas en práctica. Prácticamente lo que nos va a decir del verso 6 al verso 11 nos va a decir cómo podemos crecer sólidamente a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a haber sufrimiento. ¿Cómo podemos madurar y ser personas firmes aún a pesar en el sufrimiento? Eso es lo que nos va a decir. Nos va a decir 4 cosas prácticamente aquí. Y vamos a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque en la vida va a haber sufrimiento. Disculpa si te sorprende que te diga que en la vida vas a sufrir, pero es así. Algunos de ustedes se acuerdan y no estoy gozándome en la canción, pero algunos de ustedes que son tal vez de mi edad se acuerdan de esa canción que cantaba este grupo en México. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Pero no es ese tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento, como nos decía en el capítulo anterior, el sufrimiento que viene por ser cristianos, el sufrimiento que viene por caminar en la verdad, el sufrimiento que viene por ser llenos del Espíritu, el sufrimiento que viene por caminar con Dios, por servir a Dios. ¿Por qué vamos a sufrir? Porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno. El mundo entero, no se te olvide. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No quiere decir que él es lo máximo. El mundo entero está bajo el maligno y el maligno y el mundo entero están bajo la suprema autoridad de Dios. Dios en su soberanía permite ciertas cosas que a veces no entendemos, pero Él es Dios y Él permite ciertas cosas. Y a veces nos sorprende pensar que el diablo maneja este mundo como se le da a su antojo, pero es que Dios le permite. La Biblia dice que no se cae una hoja de un árbol, no se cae un cabello de tu cabeza si Dios no lo permite. Entonces Dios está en control, pero permite ciertas cosas. ¿Por qué?
Por lo siguiente. Porque el sufrimiento para el cristiano es para fortalecerlo, para hacerlo firme, para hacerlo sólido. El sufrimiento es como estar purificando oro. Cuando se pone a hervir con toda esa temperatura el oro, las barras de oro se echan ahí, se derrite ese oro y se le tiene que dar vuelta y vuelta y vuelta para que todo lo sucio, todo lo que no es oro, sale a la superficie y se le quita y se le tira. Y al final queda ese oro refinado. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para ir refinando nuestro carácter. A través de la vida, los años que Dios te permite aquí, 30, 40, 50, 60, mientras camines con el Señor, Dios te va a estar refinando, te guste o no. Dios te va a estar refinando porque hay cosas en ti que no le agradan a Dios. Aquí no vale ese dicho que decir, así soy y así me voy a morir. No, a Dios no le gusta que seas así. Y sinceramente a nadie más le gusta que seas así. Entonces Dios te va a refinar. ¿Y qué pasa cuando Dios nos está refinando? Aquí nos va a decir 4 cosas que vamos a aprender. El sufrimiento, vuelvo y repito, el sufrimiento en este mundo es una garantía. En esta vida es una garantía de que vamos a sufrir. Algunos van a sufrir por cuestiones físicas, porque este cuerpo se enferma, se envejece y ya no caminas igual, ya no ves igual, ya no oyes igual, se cae el pelo, se caen los dientes y ya no funciona igual. Todo te duele, te levantas en la cama y parece que hay un temblor, todo tipo de truenos. Muchos sufren por eso. Otros sufren la pérdida de un ser amado, una esposa, un esposo, un padre, una madre, un hijo. Debe ser lo más horrible. Hay sufrimiento allí también. Otros sufren a causa de su propio pecado. Están sufriendo las consecuencias. Aquellos que tomaron toda la vida hoy sufren las consecuencias llamadas cirrosis o las drogas. Otros sufren a causa del pecado de otros. El esposo que le hizo daño a la esposa, el padre que le hizo daño a los hijos, el que abusó de los hijos. Otros sufren simple y sencillamente por los problemas comunes del diario vivir, del trabajo, la necesidad, la escasez de empleo, la falta de recursos, el deseo de enviar a tus hijos a una buena escuela y no tener los medios. Otros sufren por cuestiones emocionales, mentales, el deseo de no sentirse solos, abandonados. Otros sufren por ansiedad, otros sufren por temor, otros sufren de otra manera. Pero de cualquier manera que sea, el sufrimiento es inevitable en este mundo. El problema es que el sufrimiento te va a hacer mejor o te va a hacer amargado. O el sufrimiento te hace más fuerte o el sufrimiento te va a hacer una persona amargada. Si no aprendemos los cristianos a manejar las aflicciones, las preocupaciones, las ansiedades, las presiones de la vida, vamos a batallar mucho en nuestro caminar como cristiano. Por eso muchos abandonan el barco porque no les gusta la idea de sufrir. Aquellos que no aprenden a ver el sufrimiento desde un punto de vista bíblico van a tener un difícil caminar con el Señor y muchos van a abandonar el camino del cristianismo. El camino del cristianismo no es para cobardes. El cristianismo no es para perezosos. El cristianismo no es para los aprovechados que siempre quieren tomar ventaja. El cristianismo no es para las personas interesadas. El cristianismo es para aquellos que dicen, pase lo que pase, venga lo que venga, truene lo que truene, yo caminaré con el Señor, así me cueste la vida. Son aquellas personas que tienen la dedicación, el coraje, la determinación de no renunciar al nombre de Cristo Jesús, así les cueste su propia sangre. Cuando esas personas aprenden a tratar con el sufrimiento de esa manera, son personas que cada vez el sufrimiento, en vez de que los derrumbe, los hace más fuertes, los va haciendo más sólidos, más firmes. Y veamos aquí estas 4 cosas que nos va a decir Pedro, de cómo crecer más fuertes a través del sufrimiento, cómo nos fortalecemos a través del sufrimiento. Y nos va a decir, número 1, humíllense delante de Dios. Número 2, resistan al diablo. Número 3, confíen en el Señor. Y número 4, manténganse, párense firmes en la gracia de Dios junto con todos los otros santos. Así que vamos a ver, número 1,
Humíllense delante de Dios. ¿Cómo crecemos firmes y fuertes en el Señor? ¿Cómo nos afirmamos a través del sufrimiento? Número 1, nos humillamos delante de Dios. Verso número 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. ¿Qué quiere decir humillarnos? ¿Por qué es necesario humillarnos delante de Dios cuando estamos pasando por sufrimiento? ¿Que no sufrir ya es suficiente? Aparte tenemos que humillarnos, porque si no nos humillamos no vamos a entender el propósito y la lección detrás del sufrimiento. Cuando no nos humillamos, lo opuesto es porque estamos siendo orgullosos. Y todos tenemos esa tendencia de hacernos creer que somos fuertes. Yo puedo. De esta me levanto porque me levanto. Y yo voy a salir adelante. Y Dios muchas veces quiere decirte: tú no puedes. Necesitas de alguien más grande que tú y que tus problemas. Todos tenemos esa tendencia a querernos levantar nosotros mismos sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Dios. Aún aquellos que hemos caminado con Cristo Jesús por muchos años, llega un momento de la desesperación, la ansiedad, de la presión, donde creemos que nosotros tenemos que hacer algo para sacarnos a nosotros mismos del problema. Eso es estar completamente equivocado. Eso quiere decir que todavía hay raíz de orgullo en nuestro corazón. Imagínense que estamos en un barco y estamos yendo en este paseo en alta mar. De repente, de la nada, se viene una tormenta. Y ahí arriba vemos al capitán que va navegando ese barco, y nosotros aquí abajo estamos en ese barco y nos llegan las olas y todo esto, y de repente ya queremos ir a decirle al capitán: ¿qué estás haciendo? Sácanos de aquí, ¿qué te pasa? Y nuestro orgullo y nuestra ignorancia queremos decirle al capitán del barco qué tiene que hacer, cuando nosotros jamás habíamos estado siquiera en un barco. Vi la arrogancia de nuestro corazón. Vi el orgullo malvado que se apodera de nosotros. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es sentarnos y ponernos a orar y decirle: Señor, si este hombre es el capitán del barco, él sabe lo que está haciendo. Dale sabiduría, dale fortaleza, Señor. Guíalo para que nos saque de medio de esta tormenta. Y luego confiar que en verdad el capitán del barco tiene todo bajo control. Aun cuando a ti no te parece, Él tiene el control absoluto y te va a llevar al buen puerto. ¿Acaso no es lo que hacemos con Dios? Cuando estamos en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, en medio de un conflicto serio, tendemos a hacer dos cosas. Dudamos del soberano control de Dios en las circunstancias y preguntamos: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? O la otra cosa, dudamos de que en verdad a Dios le importamos y preguntamos: si Dios está en control de todo y a Dios le interesamos, entonces ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Todos pasamos por eso. Nadie se escapa de estas cosas. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ¿será que Dios no tiene el control? Ni siquiera sabe de esto. O ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que no le importo a Dios? No, Pedro aquí nos dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y reconoce que Dios es soberano, que tiene el control absoluto. Y después afirma de que todo lo que pasa en tu vida, Dios está en control, porque Dios te ama. No te lo mereces, pero Dios te ama, Dios te cuida. Dios está en control y Dios nunca deja de amarnos. Después ríndete a Él y decirle: Señor, perdóname si en algún momento llegué a cuestionar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración delante de Dios con agradecimiento. Las ansiedades son una cosa que la ansiedad del momento es una cosa que nos traiciona y que nos engaña, y debemos tener cuidado con eso. Siempre que las ansiedades comiencen a jugar con tu mente y a hacerte dudar de la fidelidad de Dios y de la bondad de Dios, toma esas ansiedades y trátalas como pecado. ¿Qué haces con el pecado? Se lo entregas a Dios, lo reconoces, lo confiesas, se lo entregas a Dios. De una por una esas ansiedades ponlas en manos de Dios y después dile: Señor, perdóname, perdona mi falta de fe, ayúdame, Señor, aumenta mi fe.
¿Cómo crecemos fuertes? ¿Cómo nos fortalecemos aún a pesar del sufrimiento? Número 1, nos humillamos delante de Dios. Número 2, ¿cómo nos fortalecemos aún en medio del sufrimiento? Verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar toda vuestra ansiedad quiere decir, aviéntale esas cosas, tira esas cosas, deshazte de ellas inmediatamente. Tíralas, aviéntaselas al Señor y dile, Señor, ten cuidado de esto. En el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es casi cómico aquí que Pedro nos dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, reconoce su control absoluto, dale gracias que Él no deja de amarte, dale gracias que Él es fiel y misericordioso. Ok, ya parece que cuando apenas va bajando la tormenta, haz de cuenta que Pedro grita, ¡y despierta! Que el enemigo anda alrededor tuyo y otra vez está, ¿qué pasó aquí? Para ser firmes y para fortalecernos aún en medio del sufrimiento, tenemos que mantenernos despiertos. ¿Y por qué es importante mantenernos despiertos? Porque si hay un punto débil a través de toda la tormenta y el sufrimiento que estás pasando, el punto más débil es cuando estás en el medio de esa tormenta. Ahí es cuando tu mente no coordina. Y ahí es donde el enemigo viene y ahí es donde te va a atacar, en tu punto más débil. Te encuentra en el momento más débil. Estás sufriendo por cualquiera sea la situación, cualquiera. Y estás en lo peor, en lo más difícil de tu sufrimiento. Allí es donde el enemigo viene a atacarte. Ahí es donde él cree que tiene la oportunidad de hacerte dudar del amor de Dios, de hacerte dudar de la misericordia, de hacerte que reniegues de Dios. Por eso dice, mantente despierto y vigilando, porque en medio de la dificultad, en el mero centro de la dificultad, es cuando somos más vulnerables al enemigo. Es importante esto que dice aquí. Esas ansiedades las tiramos a los pies del Señor. Decimos, Señor, tú lleva mis cargas, tú te entrego todas estas cosas, Señor. Dame paz, dame una mente clara, Señor. Y dame ese momento en que pueda confiar que tú estás conmigo aunque no te vea. Que tú, Señor, tienes cuidado de mí aunque no te oiga. Que tú nunca me vas a dejar. Que tu mano poderosa me sostiene. Así yo no la sienta. Y de inmediato tenemos que ponernos las pilas, porque aquí va a venir entonces el enemigo a comenzar a atacarnos directamente, a hacer estas cosas. Ahora, cuando el enemigo comienza a atacarte, dos cosas pueden suceder. Una, hay ese tipo de personas que ven al diablo detrás de cualquier arbusto. No sé si me explico en lo que quiero decirles. Hay ese tipo estamos hablando de cristianos, ¿ok? No de personas allá afuera. Hay ese tipo de cristianos que de todo lo que pasa en su vida le echan la culpa al diablo. Por eso se la pasan expulsando demonios. A veces esos cristianos que están más preocupados en expulsar demonios que en leer su Biblia. Es importante que tengamos el balance de las cosas. Hay ese tipo de cristianos que a todo le tienen la culpa del demonio. Que si estás gordito es el demonio de la glutonería. Que si no puedes dormir es el demonio de la cafeína, el demonio del chicle, el demonio del chisme, el demonio de no sé qué, de la envidia. Y se la pasan reprendiendo demonios toda la vida. No leen la Biblia, pero son buenos para reprender demonios. Hay ese tipo de cristianos en las iglesias. Todo es culpa del diablo. Y en realidad son ellos los que están cometiendo pecado, pero es fácil echarle la culpa al diablo. Un hermano en Panamá siempre me decía, pastor, yo creo que ese tipo de cristianos son tan cosa seria que hasta el mismo diablo se ha de sorprender de ellos. Y yo creo que sí. Todo lo que hacen mal, la culpa es del diablo. Que si se fueron a emborrachar, es que el demonio del alcohol me agarró. Que si dijeron un chisme, ay, el demonio de las malas lenguas. Todo es la culpa. No. La Biblia no dice que le eches la culpa a los demonios. La Biblia dice que reconozcas tu pecado, que confieses tu pecado y que te arrepientas de tu pecado y que pidas perdón por tu pecado. Eso sí dice la Biblia. Pero asimismo, como hay personas que de todo le echan la culpa al diablo, hay personas también que ignoran completamente al diablo. Viven como si el diablo no existe.
Y claro, una de las artimañas del diablo es hacerte creer que no existe. Y hay cristianos en la iglesia que piensan que el diablo no es real. Y se la pasan haciendo una serie de cosas, invitando al diablo a su casa. ¿Cómo así? Sí, cuando prendes esa televisión y comienzas a ver películas donde hay pornografía, malas palabras, donde hay violencia sin medida, donde hay todo este tipo de cosas, ¿qué estás haciendo? Estás abriendo la puerta al diablo. Porque tus hijos andan por ahí y ven y escuchan esas cosas. Y escuchas esa música. Y luego los papás hablan de groserías, o ya empezaron a tomar, o están haciendo cosas que no conviene. Y los niños están aprendiendo todas estas cosas. No se dan cuenta que el diablo está activamente empezando a introducirse y a tomar control de la familia. No van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran juntos. Y quien tiene control ahí en esa casa es el mismo diablo. Hay dos extremos, aquellos que todo la culpa al diablo y otros que ni siquiera saben, en verdad, más bien, que ni siquiera les da la gana reconocer que el enemigo está alrededor, como dice. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo. La palabra adversario es como ese abogado cuando te ponen una demanda y la demanda es injusta, no es cierto lo que te están acusando. Pero la otra persona tiene mucho dinero y consigue un abogado que te acusa de todo lo malo, de lo más vil, cosas que tú jamás pensaste en hacer. Él te acusa de eso. Y te dice, sí, porque él hizo esto y que no sé qué, y te empieza a acusar. Esa palabra es adversario. Aquel que te tira con todo lo que tiene y de lo más vil que puede tirarte encima de ti. Eso es la palabra adversario. Y eso es lo que el diablo hace. Necesitamos ser cuidadosos con estas cosas. Porque aunque no tenemos por qué andarnos preocupando por el diablo es un enemigo derrotado. La cruz de Jesús lo derrotó, la resurrección de Jesús lo enterró. Es un enemigo derrotado. Anda por ahí todavía molestando, pero es nada cuando se trata de Dios, porque Dios dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú los has vencido por eso. Entonces, es importante lo que Pedro nos está diciendo aquí. Humíllate delante de Dios, echa toda tu ansiedad sobre de Él, no lleves esas cargas, no guardes esas cargas, esas cosas, preocupaciones y ansiedades. Descarga todo eso a los pies del Señor. El Señor dice, venid a mí y yo os haré descansar. Cuando aprendes a hacer eso, entonces dice, vas a estar despierto, vas a estar sobrio. Sobrio es lo opuesto de ebrio. Ebrio es intoxicado por cualquier cosa. Y la peor de las cosas que te intoxica es el orgullo. No hay una persona más vil que una persona intoxicada por el orgullo. Entonces dice aquí, mantente sobrio y mantente despierto. El enemigo anda rondando, anda buscando qué tirarte, qué traer encima de ti, con qué acusarte. Aún después de que cometemos fallas, todos cometemos porque nadie es perfecto. Cometiste una falta y el enemigo, cometiste un pecado, le pediste perdón a Dios, te perdonó tus pecados, pero el enemigo viene y te echa eso en cara y te dice, hipócrita, ¿eso es lo que eres? ¿Tipo de cristiano que te crees que eres? Te acusa. Porque lo que quiere es condenarte. Dios nunca acusa. Dios lo que hace es exponer tu pecado. ¿Para qué? Para que bajo convicción te arrepientas y pidas perdón. El enemigo te acusa para que bajo tu pecado tengas condenación. Dos cosas distintas. Convicción, corres a pedir perdón. Condenación, corres a esconderte de Dios. ¿Ves cómo trabaja? Dios señala tu pecado para decirte qué vas a hacer y dices, no, Señor, por favor, perdóname, yo no quiero vivir en eso. Bueno, confiesa pues y recibe el perdón. El enemigo dice, mira, ¿y esto qué? Y tú dices, no, pues qué vergüenza, qué pena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Todavía vas a ir a la iglesia así, hipócrita, falso, mentiroso, 2 caras, 1000 máscaras? Bajo esa condenación vas a salir corriendo a esconderte. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo resistimos al diablo? Ese es el asunto, eso es lo importante. El enemigo con lo único que te puede acusar es con mentiras. Lo único que puede decir de ti son mentiras. Y acusarte con las mentiras. Y te va a decir, mira por qué estás sufriendo. Porque hay pecado en tu vida. Nadie sufre como tú eres el único porque eres un miserable mentiroso. Por eso es que te pasan todas estas cosas.
Ahora dime, ¿qué ganas de caminar con Dios? Si mírate dónde estás. A Dios no le importa que sufras por tu pecado, te lo mereces. Eso y más te viniera por mentiroso, por falso, por hipócrita. Él te va a estar acusando con estas cosas que son una mentira, porque Dios te ama. Dios te amó cuando eras pecador, Dios te ama ahora que pecas y Dios te va a amar por siempre. Dios te ama porque Dios es amor. Es una mentira que a Dios no le intereses. Lo que el diablo quiere hacerte pensar, nadie sufre como tú. Y todavía si vas a caminar con Dios, yo que tú no fueras a la iglesia, no más. Esa gente son mentirosos, no les interesa. No es cierto, no estás solo. Mira lo que dice aquí, verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, ese es el enemigo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único que sufre, todos los cristianos sufren en todo el mundo. ¿Y qué hicieron para merecer sufrimiento? Nada, son cristianos. ¿Y por qué sufren? Porque el diablo los odia. ¿Por qué los odia? Porque son hijos de Dios. ¿Y eso qué? Si son hijos de Dios, en ellos vive Jesús. Y no hay nada que le machuque el hígado al diablo más que ver a Jesús en cada uno de nosotros. El diablo celebró el día que crucificaron a Jesús. Por fin me voy a deshacer de este Mesías, de este Hijo de Dios. Y después de que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y ahora por su Espíritu Santo ya no es nada más un Jesús, ahora Jesús vive en cada uno de nosotros, en todas partes del mundo, desde China hasta Argentina, desde Rusia hasta Indonesia, de lado a lado. Donde hay un cristiano, ahí está la presencia de Dios por Cristo Jesús que vive y mora en el creyente. Y eso es lo que le machaca el hígado al diablo. Y por eso quiere deshacerse de ti. Mira lo que dice. ¿Cómo lo resistimos entonces? La única manera que puede resistir al diablo es caminando en la verdad. Conociendo la verdad, caminando en la verdad, predicando la verdad. Eso. El diablo te va a ladrar a ti como un perro sin dientes. Los perros viejos que ya no pueden ni ladrar. No es un juego, es serio. Pero es lo único que puede hacer. Puede ladrar detrás de ti. No te muerde, no te toca, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cómo lo resistes? Conociendo la verdad. Cuando el diablo comienza a decirte, a Dios no le interesa, el amor de Dios por mí no cambia. Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel aun cuando yo no soy fiel. Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, y aquello que Dios comenzó en mí lo va a completar, porque Cristo Jesús vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Él se va a estar retorciendo de coraje porque no te puede engañar. Conoces la verdad, pero caminas en la verdad. ¿De qué te va a acusar si caminas en la verdad? De nada. Y ahora te vuelves un enemigo también para Él, porque predicas la verdad donde quiera que vas. Aun cuando Él quiere mantener a la gente en la ignorancia de la oscuridad del pecado, tú traes luz. Por eso te odia. Resistimos al diablo, entonces nos dice. Número 3. ¿Cómo crecemos firmes a través del sufrimiento? Verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir esto? Para crecer firmes en el Señor, aún a pesar o en medio del sufrimiento, debemos aprender a confiar en Dios. En el verso 6 se implica el hecho de que vamos a confiar en Dios. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Solamente si confías en Dios te vas a humillar bajo su mano poderosa. En el verso 9 está explícitamente dicho que podemos, dice, resistir al diablo en la fe. Eso quiere decir porque confiamos en Dios. En el verso 10 y el 11 es donde está verdaderamente claro que nuestra confianza en Dios nos da esta victoria sobre el enemigo, sobre el pecado. No, Dios no se ha olvidado de ti cuando estás pasando por la tormenta. Dios no se olvidó de ti en tu sufrimiento.
Él es el Dios de toda gracia. Mira lo que dice aquí, el Dios de toda gracia. Puedes confiar en Él porque esta prueba, este momento difícil que estás pasando, es porque Él en su soberanía lo ha permitido para fortalecerte. Pero te voy a decir una cosa, y esto es verdad. Esto de confiar en Dios ha llegado a lo más bajo, históricamente hablando, dentro de la iglesia. Confiar en Dios es una de las cosas que más ha caído en cuanto a ser una prioridad. Confiar en Dios es algo muy impráctico para la gente hoy en día. Suponer que tú vienes conmigo con un problema y decir, mira, pastor, que tengo este problema, así. Yo te digo, hermano, eso es lo que tengo que decirte. ¿Listo? Sí. Confía en el Señor Dios Todopoderoso. Y si es lo único que te digo, te vas a ir y vas a decir, tipo de consejería es esta. No vuelvo a ir más con ese man. No sabe nada. ¿Acaso no es lo que la Biblia nos dice de Génesis, Apocalipsis? Todo el mensaje de la palabra de Dios es confía en Dios, confía en Dios. Abraham dice, pero ¿cómo vas a hacer de mí una descendencia grande si no tengo hijos? Confía en Dios. Isaac, ¿cómo voy a tener una familia? Confía en Dios. Jacob, ¿cómo mi familia? Confía en Dios. José, en medio, cuando lo tiraron en la cisterna y luego en la cárcel porque esta loca lo estaba persiguiendo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Confía en Dios. David, tengo a Goliat delante de mí, Señor. Confía en Dios. Jesús, en el jardín de Getsemaní. Padre, si es posible que esta copa pase de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confía en Dios. Confiar en Dios está fuera de onda hoy en día. No es la moda confiar en Dios. Y eso es lo primordial de lo que deberíamos hacer. Es casi cómico que le digas a una persona, tu problema se soluciona confiando en Dios. Clase de loco eres tú. Pero es lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedo confiar en Dios? Se ve tan difícil confiar en Dios cuando estoy en medio de la tormenta. Déjame darte algunas cosas prácticas de cómo aprendemos a confiar en Dios. Número 1, para que aprendas a confiar en Dios, pon la prueba en perspectiva. ¿Quién es más grande? ¿Tu problema o tu Dios? ¿Quién es más grande? Dios, yo pienso. Ajá, entonces si Dios es más grande que tu problema, ¿cuál es el problema? Dice Dios aquí, el Dios de toda gracia, no de poquito de gracia, no de mucha gracia, no de suficiente, no, de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo. Yo tengo mucho tiempo batallando. Es un poco de tiempo para Dios. Pon la perspectiva en orden, número 1. Número 2, pon a Dios en perspectiva. ¿Qué dice aquí? Él es el Dios de toda gracia. La gracia de Dios es infinita. Alguien dice, no, Dios es infinito. Bueno, si Dios es infinito, su gracia es infinita, su fidelidad es infinita, su amor es infinito. Pero acuérdate, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Número 3, pon el propósito de Dios y el llamado de Dios en tu vida en perspectiva. ¿Qué dice aquí? Dios que nos llamó a su gloria eterna. Si Dios te llamó a su gloria eterna, no te va a dejar a mitad del camino. No te va a abandonar a mitad del camino. Amén. Número 4. Para que crezcas más fuerte, pon las pruebas en la perspectiva al propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios va a hacer esto en tu vida. Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. ¿Qué quiere decir eso? Dios va a hacer que tengas lo que te hace falta. Eso es perfeccionar. Te va a equipar, te va a reparar, te va a hacer que estés completo. La palabra también significa remendar, como remendando las redes del pescador. Dios es poderoso para remendar tu vida a manera de que vayas siendo perfeccionado. Número 2, Dios te va a afirmar. Eso quiere decir fortalecer algo, edificándole un sistema de apoyo alrededor.
¿Y quién lo va a hacer? Dios mismo va a venir alrededor de ti a sostenerte. Dios dice te va a fortalecer. ¿Qué quiere decir fortalecer? La palabra quiere decir Dios mismo va a tomar control de ti y Él mismo va a ser tu fortaleza. Eso es lo que la palabra dice. Él promete proveerse a sí mismo como la fortaleza que necesitas. La última, establecer. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa poner una fundación. Como para construir una casa se hace la fundación profunda. ¿Para qué? Para que no estés débil, para que no estés tan valiente. Así dijo Jesús, el hombre que edificó su casa sobre la roca es una casa que está establecida, firme. Aunque vengan las tormentas, no la tumban. Por último, ya para cerrar, a Él, a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Para crecer fuertes a través del sufrimiento, debemos entender que Dios tiene un plan perfecto, un propósito perfecto y que Dios está haciendo esta obra en nosotros, juntamente con todos los otros cristianos en todo el mundo. Y luego al final dice, por conducto de Silvano, a quien tengo como hermano fiel, les escribo brevemente amonestándoles y testificando de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estás. Esta es la verdadera gracia de Dios. Si esta es la verdadera gracia de Dios es porque hay gracia que no es verdadera. Hablaremos un poquito mientras empezamos segunda de Pedro la semana que viene. Pero qué interesante, Silvano es Silas. Silas es aquel que estuvo con Pablo en la cárcel en Filipo. Y mientras los golpearon y los amarraron allí en el cepo, ellos estaban cantando alabanzas a Dios. Y ahora es un fiel hermano sirviendo con Pedro. Qué interesante es caminar junto con aquellos hermanos que han pasado por dificultades y que ahora vuelven a decirnos, ten confianza, Dios está contigo. Y todas estas cosas que nos va a decir hasta el final de la epístola. Hablaremos más mientras cerramos esto y así comenzamos segunda de Pedro, pero por mientras, acuérdate de eso, humillándonos delante de Dios, resistiendo al enemigo que busca derrotarnos con mentiras. Echando nuestra ansiedad sobre del Señor. Y lo último, confiando completamente en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Traemos nuestras cargas porque Él nos ama, porque Él nos cuida, porque Él está con nosotros y porque Él nunca nos deja ni nunca nos abandona. Padres, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la gracia infinita que has derramado en nuestros corazones. Señor, nos humillamos delante de tu presencia para que en todas las pruebas, Señor, tú seas nuestra fortaleza, tú seas nuestro principal sostén, tú seas, Señor, nuestra fundación profunda. Entre más difíciles los problemas, más profundo iremos con el Señor Jesús. Entre más profundo vamos con el Señor Jesús, nuestra casa estará edificada sobre la roca. Vengan tempestades y tormentas y olas y corrientes de agua y vientos y peguen contra esta casa, no va a caer porque está fundada sobre la roca. Ese es nuestro deseo. Bendícenos, Dios. Cuídanos y protégenos de las acechanzas del enemigo. Nosotros nos escondemos en ti porque tú eres nuestra victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.